Dice, en mi opinión, Dios sí existe, pero no como lo pintan las millones de iglesias y religiones. Es solo una imagen distorsionada de lo que ellos creen como es. Seamos razonables. El Dios católico, o cristiano, es muy narcisista, egocéntrico y psicópata. Según la Biblia, en resumen, Dios mandó a matar millones de personas que no creían en Él para celebrar su venida. Es una terrible carnicería con animales, ni hablar de las 7 plagas. Esto sucede en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. No soy muy conocedor, o vaya, no soy inteligente. Es mi simple punto de ver y mi opinión. Así que si estoy mal, hazlo notar. Bien, este es el primer comentario. Sobre este comentario surgió otro. Es decir, en el politeísmo del pasado o las hoy vigentes cristianismo, islam y judaísmo no explican la grandeza de tal Dios que concluyeron de manera forzada en este video, o sea, donde está el comentario. Tales religiones opacan el descomunal dicho de Dios por encima de artificiales religiones, castigador o dador de premios y esas cosas. Bien, estos son los 2 comentarios que hemos recibido hace ya un buen tiempo. Pido disculpas por recién contestar ahora. Sinceramente estábamos por contestar, hacer un pequeño comentario, iba a ser algo extenso el comentario, pero la idea es traer un poco de claridad en estos temas. Bien, ahora lo que yo entiendo acá es simplemente de que, por ejemplo, en el primer comentario, quien nos hace el comentario entiende de que Dios existe. Está hablando de que a pesar de todas las dudas y las incomprensiones, él sabe que Dios existe. En el segundo es como que hay más dudas sobre ese punto. Tales religiones opacan el descomunal dicho de Dios. Bien, acá esta persona también está sintiendo de que Dios existe. Así que no nos vamos a referir en estos videos sobre la existencia de Dios en particular, sino más vamos a hablar de quién es Dios. Vamos a dividirlo en 3 partes, o así, 3 partes. Lo dividimos en 3 partes y vamos a hablar de Dios, de quién es Dios, cómo sabemos o cómo conocemos a Dios, y en la tercera parte vamos a hablar de la veracidad del cristianismo. Bien, le agradecemos los comentarios porque justamente estos comentarios nos hacen seguido nuestros queridos adolescentes, que les extrañamos mucho. Así que son recurrentes y queremos por lo menos dar un fundamento de parte de Dios a estos comentarios. Así que adelante. Así que continuemos con esta segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver puntos interesantes que figuran en el comentario. En el comentario se lo trata a Dios como un narcisista, egocéntrico y psicópata. Es la opinión de quien nos hace el comentario, es su opinión, ¿está bien? Así que yo no pretendo manifestarme más inteligente o más intelectual o como sea. Si fielmente quiero ayudar, quiero contribuir, eso es lo que realmente uno desea, por lo menos nosotros de este lado. Así que para tener mejor comprensión de estos adjetivos, vamos a entender que es narcisista, egocéntrico y psicópata. Bien, el narcisista es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Las relaciones que tienen son conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Eso es el narcisismo. Así que el egocéntrico es quien coloca sus pensamientos sobre los de los otros, sobre otras personas. Lo que él piensa, opina, razona, cree y decide es primero y más importante que el resto. Por tanto, el mundo gira alrededor de su individualidad. Ese es el egocéntrico. El psicópata dice, se puede decir que tiene rasgos narcisista y egocéntrico, o sea, la combinación de los otros dos es el psicópata. También se podría decir que
engañan, hieren, manipulan para lograr todo aquello que se propone, sin ser necesariamente violentos y sin tener remordimientos por ello. Bien, bueno, estos tres adjetivos o estos tres trastornos, como le queramos llamar, lo que nos revela en realidad tener este concepto de Dios es el desconocimiento realmente de quién es Él. Bien, al desconocer quién es Dios realmente, caemos en este tipo de adjetivos sobre Dios. Ahora, el punto importante acá entender es lo siguiente: estos son trastornos o patologías psiquiátricas de humanos, personas humanas, no de Dios. Y ahora vamos a entender cómo es medianamente Dios. Yo digo siempre cómo es medianamente porque para saber cómo es Dios tenemos que estar delante de Él. Y Él solamente, y Dios no solamente, Dios nos ha revelado su carácter, ¿está bien? Pero para estar en presencia de Él, ahí yo creo que eso sería una gran revelación. Sería poder tener un cuadro completo de cómo es Él. Ahora, Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, para que nosotros conozcamos quién es Él, cómo es Él. Entonces, el primer punto en este sentido es que todos estos tres adjetivos, o estas tres cualidades, o como le queramos llamar, son de personas, no es de Dios. Dios es único en su esencia, y yo no puedo humanizar a Dios. Bien, a lo largo de la historia la filosofía humanista, no teológica, sino la humanista, ha humanizado justamente a Dios. Bien, lo ha humanizado. Entonces caemos y recaemos sobre estos puntos, es decir, el narcisista, egocéntrico, psicópata o otros calificativos más, asesino, yo qué sé. Pero yo no soy quien para juzgar a Dios, porque ya vimos anteriormente que el Creador se revela a través de su palabra. Es el Creador quien se revela a través de su palabra. El Creador es único en su naturaleza, en su ser. Yo no le puedo atribuir al Creador, como criatura, yo, lo que a mí me parece que Él es. Porque lo que le estoy haciendo es atribuirle cosas imperfectas a un ser perfecto y supremo. Y debo tener cuidado cuando digo estas cosas hacia Dios. Bien. Por ejemplo, se le atribuye este tipo de adjetivos porque vemos matanzas, porque vemos derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, muerte de animales, las plagas de Egipto. Yo no voy a entrar en detalle en todo eso, porque una vez que entendamos el carácter, los atributos de Dios, nos vamos a dar cuenta de la manera en que Dios se mueve y actúa. ¿Está bien? Entonces, el derramamiento de sangre en los sacrificios que ocurrían en el Antiguo Testamento eran para la remisión de pecados de las personas, ¿está bien? De sus escogidos, del pueblo escogido de Dios en ese tiempo. Y lo vamos a dejar ahí porque tiene un simbolismo que tendríamos que indagar sobre un montón de cosas, obviamente están en la Biblia. Lo mismo que con las plagas. Ahora, las plagas afectaron a Egipto. Esto es importante entender. Al pueblo de Egipto, por causa de Faraón, que se endureció contra Dios y no dejaba ir a su pueblo. Pero Dios siempre resguardó a su pueblo. Su pueblo no murió cuando estuvieron las plagas en Egipto. Porque Dios se comunicó con sus escogidos, fijémonos, y le reveló cómo tenían que hacer para que cuando se manifestaran las diferentes plagas, ellos tuvieran cómo defenderse, vamos a ponerle de esa forma. O sea, tendremos que profundizar en este punto. Pero es importante entender que las plagas no afectaron al pueblo escogido de Dios, afectaron a los idólatras de ese tiempo, que eran los egipcios, que adoraban muchos dioses. Por eso cada plaga afectaba y atacaba específicamente a dioses egipcios. Dios derribó cada una de esas barreras que Egipto tenía para no saber a quién más
volcarse en refugio, porque cada vez que ocurrió una plaga, no, vamos a orarle a Horus, al otro, a Ra, al de acá, al de allá. Dios le fue quitando, demostrándole al pueblo el pueblo egipcio, que no tenían ningún Dios sobre él y que él era la autoridad suprema. Por eso, en parte, por eso son las plagas. Vamos a hablar ahí. Ahora volvamos acá y vamos a ver a través de la palabra de Dios, ya confiando en la palabra, porque anteriormente hablamos de la palabra de Dios y vimos su inerrancia, vimos que no tiene errores, que es la verdad, que es infalible, que es completa, que es absolutamente suficiente. Entonces nos arraigamos en su palabra. Por eso dice que no hay otro fundamento dado a los hombres sino que Jesucristo hombre. Jesucristo es la palabra de Dios viviente, sí, porque cuando vemos, por ejemplo, dice, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó entre nosotros. Lo que está diciendo la palabra verbo es la palabra, justamente la palabra logos. Entonces, Jesús mismo es la palabra manifestada de Dios. Jesús cumple toda la palabra de Dios. Es la palabra caminando, vamos a ponerlo de esa forma. Bien, es lo que viene anunciando todo el Antiguo Testamento, a Cristo. Bien, entonces el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y la palabra habitó entre nosotros. ¿Se entiende? Bien, me río porque me han dicho que me tengo que reír más. Así que yo acepto las críticas y me río un poco más. Bien, ahora vamos a ver los atributos de Dios confiando ya en la palabra de Dios, sabiendo de que la palabra de Dios es su palabra y que es verdadera y que es la revelación divina, la revelación de Dios. Así que la palabra de Dios dice que Dios es, ¿qué cosa? Autoexistente y autosuficiente. Bien. Entonces, lo que entendemos con este atributo de Dios es que Él nunca nació, Él no es una creación, Él es infinito, sin principio y sin fin. Él siempre ha existido y siempre existirá. Al contrario, las cosas por Él existen. Bien, las cosas por Él existen. Él tiene vida en sí mismo, Él tiene vida en sí mismo. Y no necesita absolutamente de nadie. Y da vida a la creación. ¿Bien? Él tiene vida en sí mismo y no necesita de nadie. Él da vida a su creación. Miremos Juan 5:26, dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, lo dice Jesús, así también ha dado al Hijo, ¿qué cosa? El tener vida en sí mismo. ¿Ven? Dios tiene vida en sí mismo. Nosotros somos dependientes de Dios. La creación es dependiente de Dios. Si Dios se apagara, vamos a suponer que se apagara, todo se extingue, todo se viene abajo porque todo está sustentado por Dios. Bien, entonces Dios no necesita justamente no necesita de nadie porque justamente es autoexistente, Él es autosuficiente. Ahora, muchas veces los cristianos distorsionamos este punto en el sentido de que, en cuanto a la adoración a Dios, muchas veces creemos que la adoración es porque Dios necesita ser adorado. Por eso por ahí nos centramos en la parte del egocentrismo o el narcisismo. Pero la adoración es para Dios porque Él es el creador y el sustentador de todo. Lo declara su palabra. La creación dice que canta en función de su creador. Lo mismo somos nosotros adoramos a Dios porque Él es creador, porque Él es el que nos da el sustento y la vida. Pero no porque necesariamente Dios lo necesite. ¿Por qué Dios no necesita la adoración nuestra? Dios en realidad no nos necesita a nosotros. Si Él quisiera, agarra su palabra y la expande por todo el planeta de otra forma. Dios lo ha establecido de esta manera, que la tengamos nosotros, cada uno de nosotros en la mano, pero Él podría, yo qué sé, escribirla en las hojas de los árboles. Pero Dios no lo estableció así.
¿Está bien? Pero Dios no nos necesita. No nos necesita. ¿Por qué no nos necesita? Vamos a mirar ese punto. ¿Por qué Dios no nos necesita? Porque si Dios necesitara de nuestra adoración, Él ya no sería Dios. ¿Por qué? Porque necesitaría de nosotros para que le adoremos. O sea, como que Dios carecería de importancia y nosotros agarraríamos y lo extorsionaríamos a Dios. No, yo no te voy a adorar. No te quiero adorar y no te voy a adorar. Y entonces Dios, oh, ¿cómo no me van a adorar? Mis poderes se caen. No, no es así. Dios es infinito en su poder. Y aparte no sería Dios si pasara eso. ¿Por qué? Porque no sería Dios, porque sería un ser maniable, un ser manipulable. Yo lo extorsionaría a Dios y Dios tendría que obedecerme. Y entonces ya Dios no sería soberano, no sería poderoso. Yo sería el humano. ¿Se entiende? La adoración es para que mis pensamientos, mis pensamientos se alineen con su voluntad. Y para que por medio de la adoración yo me vuelque justamente a sus caminos y se corrija mi camino, no el de Dios. ¿Se entiende? La adoración es para nosotros en realidad. Nosotros somos los beneficiados porque nosotros nos alineamos con Él. Por medio del Espíritu Santo, Él nos habla y nos corrige y nos lleva por donde debemos de ir, no por donde a mí me parece. Bien, entonces, el hecho en ese sentido, lo que hace es que, lo que hace literalmente es que nuestra carga se aligere, porque nosotros entregamos nuestros pesares a aquel que todo lo sustenta, el que es autoexistente y es autosuficiente. Dios decide crearnos. ¿Por qué cosas decide crearnos? Porque Él, en su infinito amor, quiso compartir su favor y su excelencia con nosotros, la creación. Bien, pero Dios es autoexistente y autosuficiente. O sea, antes de crear todas las cosas, Dios ya estaba satisfecho. O sea, Dios no es que cambió en algo en Él una vez que creó las cosas o antes de crear las cosas. Lo único que Él deseaba hacer y que le pareció bueno, como dice Génesis, era compartir su amor, porque el amor da, el amor entrega. ¿Se entiende? El amor entrega. Entonces, Él quiso compartir su favor y su excelencia con nosotros. Lo vuelvo a repetir para que quede un poquito más claro nada más. Leemos Colosenses, capítulo 1, 16-17, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las cosas que hay en los cielos y en la tierra, ¿ves? Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas que dice, todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Todo, Él es antes de todas las cosas. No hay tiempo para Dios. No existe el tiempo. Él es la causa del tiempo. ¿Se entiende? Él es la causa de la creación. Él es la causa de todo. Él antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Eso es lo que veníamos hablando. Ahora, Dios es autoexistente y autosuficiente. Ahora miremos cuál es el otro atributo de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Entonces, Él no cambia de parecer o se arrepiente de algo. ¿Por qué? Porque en su naturaleza Dios conoce todas las cosas de antemano. Entonces Dios es perfecto. Dios no se equivoca cuando hace algo. ¿Se entiende? Si no, no sería Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Porque el gran problema que nosotros tenemos es que nosotros queremos hacer cambiar de parecer a Dios la mayoría de las veces cuando oramos. Cuando oramos nosotros queremos como seducirlo a Dios, queremos como hacerlo, a ver, ¿cómo le puedo decir? Lo queremos conmover a Dios y que Dios cambie de parecer por nuestro llanto, por nuestro dolor, no es así.
Dios ya conoce de antemano todo y Dios permite las cosas. Eso lo habíamos hablado en el otro video. Dios permite el sufrimiento. No va a cambiar de parecer Dios, porque Dios ya hizo perfecto todo en su tiempo. Entonces, ¿qué dice 1 Samuel 15, 29? Dice, en verdad, el que es de la gloria de Israel no miente, ni cambia de parecer. Pues no es hombre, ¿para qué cosa? Para que se arrepienta. No es hombre para que se arrepienta. Después lo remarca en el 23, dice Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, dice el pasaje acá, o habló, y no lo ejecutará. O sea, lo que dijo en la palabra, en su palabra revelada, Él lo va a hacer. No en nuestro tiempo, pero Él lo va a hacer. Después que dice, habló y no ejecutará. Claro, lo que Dios dijo va a ser. Va a ser. Por eso en Él son todos sí y amén. ¿Pero por qué? Porque en Él es el que hace permanecer su palabra. Bien, dice Malaquías 3:6, dice, porque yo Jehová no cambio, yo Dios no cambio, y lo pone cortante, no cambio. Nosotros somos los que cambiamos de parecer. Ahora Dios ya conoce de antemano todas las cosas, y es por eso que Dios no cambia, porque lo que Él estableció es perfecto, no es imperfecto como lo mío, como yo, como cualquiera de nosotros humanos, somos finitos, tenemos una percepción y limitaciones. Dios no tiene limitaciones. Bueno, por eso lo vamos a ampliar más. Dice, Dios es omnipresente e inminente. La inmensidad de Dios es en relación al espacio y el universo. Dios está en todo, la Vía Láctea, en todo el universo, en todo. En cambio, dice, mientras que la omnipresencia es su presencia vista en relación con las criaturas. Dios es omnipresente y está en toda su creación. Dios está en toda su creación. No en una parte sí, en una parte no. Dios está en toda su creación. Y después dice, bueno, su palabra habla de que Él habita. ¿Está bien? Está presente en toda su creación, pero hay momentos en los cuales Dios habita. ¿Qué quiere decir? Que su presencia hace reposo ahí. Generalmente está hablando de los hijos de Dios cuando se congregan, los hijos de Dios cuando están orando, cuando un hijo de Dios está orando. Bueno, Dios habita, hace reposo de su presencia, pero Dios está presente en todo su naturaleza, en toda su creación. Bien, no hay lugar en donde Dios no esté. Y eso lo remarca el Salmo 139, del 7 al 10, dice: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Dice el salmista. Después dice: si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Amén. No hay lugar donde Dios no esté. No hay lugar donde yo me pueda sentir solo. Son sentimientos, eso sí, pero no es la realidad. La realidad me dice que Dios está presente en todo. Aun cuando yo pongo así y miro yo en secreto la pantalla de cualquier dispositivo, lo que sea, estoy mirando ahí, Dios está mirando conmigo lo que yo estoy viendo. Dios está presente en todo. En todo está presente. Ahora, omnisciente. Dice, Dios conoce absolutamente todo desde el principio. Él sabe el final de todo antes de que sea el principio. O sea, Él conoce el final antes de que todo comience. Él sabe todo. Eso es que Dios es omnisciente, porque Dios no aprende nada. Dios no razona, no reflexiona. ¿Por qué? Puesto que su conocimiento con respecto al tiempo, o sea, el pasado, presente y futuro, Dios vive en un eterno presente. Para Él, Dios es eterno. Él está con Él, sabe siempre todo. Es absoluto, o sea, sus pensamientos, su razonamiento es absoluto. Boom, boom. Él no necesita ni siquiera razonar, no. Él sabe todo, sabe todo. Por eso es omnisciente.
Esto lo podemos encontrar en Salmo 139, estamos un rato, capítulo 39, del versículo 1 al 6, dice: Oh Señor, tú me has escuadriñado y conocido. Tú conoces, miren esto, mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escuadriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Claro que sí. Dios conoce todo incluso antes de que yo lo vaya a decir. Dios conoce mis pensamientos. Dios sabe cómo yo estoy pensando. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que voy a decir? Antes de que surja esa palabra, Dios ya la sabe. Dice que Dios conoce mi acostarme en la noche y mi levantarme en el día. Dios conoce todo, absolutamente todo de mí. Todo de ti. Dios conoce absolutamente todo de ti. Cuando dices que no eres importante, bueno, tenemos que razonar o pensar un poco, porque Dios conoce todo de mí. Dios está presente en todo de mi vida. Dios sabe todo de mi vida. Bien, esta es una verdad absoluta. Se cumple, o sea, incluso el salmista dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar, o sea, no lo puedo comprender. No puedo comprender de que tú estés en cada etapa, en cada segundo de mi vida. Dios está presente, Dios está ahí, Dios está sabiendo todo. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con que Dios es omnipotente? Bueno, omnipotente quiere decir que Él tiene completo poder, que tiene completa libertad para hacer todo lo que es consecuente a su naturaleza, como único Dios. Miremos Lucas, capítulo 1, versículo 37, dice: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Bien? Ahora, eso no quiere decir que como no hay nada imposible para Dios, porque justamente Dios es el creador de todo, Dios es el dador de todo, todo subsiste por Él. Eso no quiere decir que como Dios es, para Dios no hay nada imposible, no quiere decir que Dios va a hacer todo lo que yo le pida, todo lo que yo quiera, sino que ante su poder no hay nada imposible. ¿Está bien? Que Él haga o no haga algo va con respecto a sus propósitos, con respecto a su voluntad, pero no con los míos o con alguien en particular. ¿Está bien? Dios puede hacer algo que yo anhelaba o algún pedido que yo tenía, que deseaba, pero eso siempre y cuando corresponde a su voluntad. Si no se corresponde con su voluntad, a Dios no lo mueve. ¿Está bien? Entonces, Dios puede hacer todo, porque para Él absolutamente no hay nada imposible, pero no va a hacer lo que yo quiera, en pocas palabras. Eso es lo que me está diciendo la palabra. Por ejemplo, si hablamos de la enfermedad o la muerte, son los grandes interrogantes, las principales objeciones con respecto a Dios. O sea, debemos entender que Dios es libre para hacer como le place, con tal poder sobre su creación. Dios revela que cada vez que Él permite el sufrimiento, siempre es con un propósito. Siempre es con un propósito. O sea, nada ocurre por casualidad. Son causalidades. Porque Dios permite justamente que esas causas, esos problemas, esas circunstancias, vayan para nuestro bien. Bueno, cuando hay una enfermedad terminal no lo vemos de esa forma. Cuando hay la muerte de un ser querido no es de esa forma. Yo lo digo porque yo lo he pasado. Yo no estoy hablando de afuera. Yo sé que muchos interpretan que por ahí yo tiendo a hablar desde afuera, de un lugar
yo qué sé, elevado. Pero solo Dios conoce las situaciones que yo he vivido en lo personal. Muertes de personas cercanas. Yo tuve un hermano que murió de cáncer. Yo sé lo que es hablar de alguien que muere cercano a tuyo. Tuve una persona muy querida durante mi infancia que murió cuando yo tenía unos pocos años y yo no hubiese querido que fallezca. Bien. O sea, pero eso no condice que Dios no existe. Eso no quita de que Dios tiene planes y propósitos. Ahora, ¿qué dice Dios con respecto a este tipo de puntos? Podemos ver Romanos 8, 27-28, o podemos ver también Isaías 55 del 8 al 9. Dice Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová Dios. El 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, Dios tiene un completo control de todo el mapa, de toda su creación. Bien, lo que Él hace lo hace con un propósito específico. Cuando Dios permite circunstancias feas sobre mi vida, lo hace con un propósito, porque yo debo descansar en Él, sabiendo de lo que es Él, que Él es mi creador, es autosuficiente. Estamos hablando de su omnipotente, omnipresente. ¿Se entiende? Él es Dios. Miremos ahora, Dios es santo, ¿no? Dios es santo. La santidad, ¿qué significa? Significa separado, apartado o diferente. Eso significa la santidad. Entonces Dios está en absoluta pureza moral, en toda su naturaleza divina también. Es absolutamente puro en todo, es santo. Entonces, la santidad es justamente el atributo que establece y preserva la distinción entre Dios y las criaturas. Por lo tanto, cuando Dios se revela de una manera santa, o de esa manera revela, que manifiesta su santidad en su esplendor, no completo esplendor, ahora vamos a ver por qué, es algo que impresiona al hombre. En la transfiguración que vemos en el Nuevo Testamento de Jesús, cuando se transfigura y los ven los discípulos, es algo impresionante. Y eso que él todavía mantiene un cuerpo mortal, en carne. Pero no vamos a entrar ahí. Vamos a ver qué dice Éxodo 33:20. Dice, cuando habla con Moisés, Dios dice, pero no podrás ver mi rostro. Fíjate vos, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre, esto lo establece Dios, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. La santidad de Dios es tal que no hay quien lo resista. No hay quien pueda tener vida, esta vida física, delante de Él, por su santidad. Si miramos Isaías 6:3, por ejemplo, dice, Santo, 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 Jehová, o sea Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria, está hablando de su presencia, su gloria, todo lo que Él ha hecho glorifica al Creador. Pero lo que vemos acá es que el único atributo que se eleva a la tercera potencia, si lo podemos decir así, hablando de forma matemática, es santo. Dice que Él es santo, 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 3 veces santo. Es el único atributo que se eleva a la tercera potencia. O sea, es algo que por eso digo, es incomprensible en algunas cosas poder palpar de forma plena la esencia de Él, hasta que no estemos con Él. Bien, esa es la santidad que hace justamente la máxima separación entre Él y nosotros. Ahora, Dios es soberano, este es otro atributo. Dios tiene el derecho de hacer cuanto Él quiera y de la forma que Él lo desee, el disponer de sus criaturas.
o sea, según su voluntad. Dios tiene el derecho, porque Dios es el creador. A ver, comprendamos este punto. Dios es soberano. Y como Dios es creador, Él tiene el derecho absoluto de hacer con su creación como Él le plazca. Isaías lo dice. Dios hace lo que le place y no hay quien lo detenga. Miremos otro pasaje. Romanos 9:20 dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Nos quejaremos de por qué Dios nos ha hecho como nos ha hecho? Pero dice: ¿quién eres tú, hombre, para que le recrimines eso a Dios? Para que alterques con Él, para que lo cuestiones. ¿Quién eres tú? Bueno, hubo alguien que lo cuestionó firmemente, y fue Job. Y Job es justamente fue alguien que vivió sobre esta tierra como un hombre natural, pero lo que lo calificaba a Job es que él era un hombre justo. Así lo declara la Biblia. Dice Job 1:1, dice: era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La integridad de Job era intachable. Pero ¿qué hizo Job? Como todo hombre natural, no tomando en cuenta a Jesús en este sentido, sino como hombre natural sobre la tierra, haber nacido de padre y madre naturales, Job dice, se atrevió a qué cosas hacer. A pesar de que él era recto, temeroso y apartado del mal, ¿qué hizo? Cuestionó a Dios. Se atrevió a cuestionar a Dios. ¿Conforme a qué cosa? En defensa de su integridad. Él sabía que era recto, él sabía que era justo, sabía que tenía temor de Dios, que le tenía temor a Él. Pero en ese momento dice que él cuestionó. Después de un montón de cosas que le vienen pasando a Job. Ojo, cuestionó a Dios. Ahora, ¿Dios qué hizo? Dios no respondió a las demandas de Job. Dios escuchó las demandas que él tenía, todas las preguntas que les hizo. Pero ¿cómo respondió Dios? ¿Cómo le respondió? 63 preguntas le hizo Dios a Job. Y bueno, después de que me respondas todo eso, seguramente yo te voy a responder las que vos me dijiste. Es lo que se interpreta cuando leemos el libro. O sea, el Señor, Dios, le hizo 63 preguntas sin darle respiro a Job. Y fue todo una tras otra. Y Job termina en el capítulo 42, para no hacerlo tan extenso, capítulo 42, Job, ¿qué termina pasando con él? Termina reconociendo el señorío de Dios, la soberanía. Entonces dice Job 42, del 1 al 6 dice: Job respondió entonces al Señor, le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes o propósitos. ¿Quién es este? Has preguntado, o sea, Dios pregunta, ¿no? ¿Quién es este? Que sin conocimiento oscurece, fíjense, sin conocimiento oscurece mi consejo. Sin conocimiento oscurece mi consejo. Entonces, ¿qué dice Job? Dice: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Fíjate lo que dice Job. Y después dice: dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. Eso fue lo que hizo Dios con Job. Y después dice: de oídas había oído hablar de ti, dice Job. Mirá lo que confiesa, dice: pero ahora te veo con mis propios ojos, por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Impresionante. Fíjate qué es lo que dijo Job. Dice: reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Nosotros hablamos muchas veces de Dios y no conocemos a Dios. Desconocemos su naturaleza, desconocemos los secretos
que solo Dios tiene y que no las ha revelado porque no nos son necesarios. Lo que Dios ha revelado es necesario para nosotros ahora. Después, cuando estemos con Él en gloria, conoceremos todos esos secretos. Mientras tanto, nos guiamos por su palabra revelada. Entonces Job revela eso. No alcanzo a comprender cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. O sea, yo te juzgaba, Señor, pero yo no conocía todo esto, no llego ni siquiera a comprender, dice. De oídas había oído hablar de ti, ¿ves? Pero ahora te veo con mis propios ojos, te veo en un sentido simbólico, ahora ve toda la soberanía, el poder glorioso de Dios. Dice, por tanto, me retracto. Ve que Él se retracta y se arrepiente en polvo y ceniza. ¿Pero por qué se retracta? ¿Por qué se arrepiente? Porque es imperfecto. No porque es Dios. Dios no cambia, Dios no se puede arrepentir. Nosotros sí debemos arrepentirnos por las faltas que hacemos muchas veces delante de Dios. Ahora, Dios es justo, y ya estamos terminando, quédense tranquilos, Dios es justo. La justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. La justicia de Dios se manifiesta por la santidad de Dios. No alcanzamos a comprender ese punto. La justicia normal, humana, dice, la justicia es ajustarse a un nivel justo de conducta, ¿no? Es la conducta que corresponde con relación a los demás. Ahora, Dios va mucho más allá de la justicia humana. Dios es puramente perfecto y es puramente justo. Y Dios imparte justicia conforme a su santidad, porque no nos olvidemos que sus atributos todos se combinan. Dios no es que dice hoy soy justo, mañana soy santo, mañana tengo amor, hoy soy misericordioso. No. Dios interactúa con todos sus atributos, porque todos sus atributos son características de lo que Él es, de su esencia. Entonces su justicia se imparte conforme a su santidad. Bien, podríamos mirar Génesis 18:25, dice, el juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, dice. Después, Isaías 3:5 dice, de 3 al 5. Isaías viene anunciando cuando Jesús, Dios, encarnado en Jesús, en un cuerpo de carne, venga a la tierra, dice, su delicia será obedecer al Señor. Su delicia será obedecer al Señor, será temer a Dios. Dice, no lo juzgará por las apariencias, o fíjate, por las falsas pruebas o por chismes, sino que defenderá a los pobres y explotados, regirá contra los malvados que oprimen. El 5, porque estará revestido de qué cosa, de equidad y verdad. Entonces, ¿qué me está diciéndome acá? Que Dios no me juzga. Dios, cuando Cristo estuvo sobre la tierra, no juzgó como nosotros, según las apariencias, según las falsas pruebas, según los chismes, o sea, según la corrupción. Dios no juzgó de esa forma, porque Dios conoce todo. Ante Él está todo revelado. Ante Él ya sabe a quién decaerle la culpa. ¿Quién es el que está infringiendo realmente la justicia? ¿Quién está violando la justicia? Claro, pero la justicia de Él, no la mía. Yo debo entender ese punto, ¿no? Si no, dice que defenderá a los pobres y a los explotados, los oprimidos, dice, y regirá contra los malvados que lo oprimen. ¿Por qué cosa? Porque estará revestido de ¿qué? De equidad y verdad. Equidad y verdad. No dice igualdad y verdad, dice equidad y verdad. La igualdad es algo que hoy se ha impuesto como algo social, como un pensamiento, como ahora las ideologías. Pero Dios habla de equidad, nunca habla de igualdad. Algo para que busquen después, lo que les interesa. No voy a entrar en ese detalle ahora. Pero Dios habla de equidad y de verdad. Bien, Dios no imparte justicia como los hombres. Miremos Hechos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, Dios imparte justicia y es justo porque Dios conoce todas las cosas. Ante Él todo está desnudo. No hay nada que podamos ocultarle a Dios.
Podemos ocultar a las personas, podemos infringir la ley humana y andar a las escondidas, como los ladrones, como yo qué sé, como los corruptos. Y podemos taparle el ojo a la gente, pero Dios lo ve todo. Y Dios imparte justicia en su tiempo, y su tiempo dice que es perfecto. Bien, entonces, en ese sentido es que por ahí podemos hablar, yo qué sé, de lo que estamos viviendo ahora, la pandemia, las crisis, los huracanes, los tornados, las catástrofes, donde hay miles y miles de muertes. Ahora, todo eso, volvemos a repetir, no condice, no quiere decir que Dios sea injusto o que Dios no exista. O sea, porque podemos decir, bueno, pero si Dios conoce todo antemano, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? Bueno, volvemos a repetir lo mismo anteriormente dicho. O sea, Dios tiene planes que nos exceden. Dios tiene propósitos y Dios hace perfecto todas las cosas. Ahora, Dios no me pide que lo juzgue. Dios no me pide que esté de acuerdo o no con lo que Él hace. Dios me pide, ¿qué es lo que me pide Dios? Que confíe en Él. Por eso es la fe. Yo debo de... ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo me aferro a su palabra. Dios me pide que confíe en Él. Por eso me revela su palabra. Yo debo de confiar en Él y descansar en su señorío, no en mí. Yo entiendo que es difícil de comprender esto. No, cagan la cabezota. Pero una cosa que hay que entender también es que Dios no ve la muerte como nosotros la vemos. Nosotros vemos la muerte como el final. Dios no lo ve como el final. Es como, para Dios solamente es una transición. Eso va de la mano con el propósito por el cual estamos en esta tierra, que no viene al caso ahora para hablarlo. Pero yo debo de entender esto. A Dios no le mueve la muerte, porque Él es vida en sí mismo. Él da y quita la vida. ¿Se entiende? Lo que está en nosotros es eterno, el alma. Y parte de esa alma es el corazón, la conciencia, la mente. Así lo nombra la Biblia. En toda la Biblia figura así, el alma. Esa es eterna. Ahora, yo debo entender lo que ya habíamos leído anteriormente. Isaías 55:9. ¿Qué dice? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay cosas que yo no las alcanzo a comprender. Pero yo debo descansar en el Señor, yo debo descansar en mi Creador. En Él debo descansar. Bien. Después dice, Dios es infinito u eterno. Y con este vamos a hacer el último atributo, porque son muchos más, pero vamos a hablar solamente este, para dar un final. Dice, y Dios no está sujeto a limitaciones humanas, o de creación, o de naturaleza. Dios es infinito y eterno, porque no tiene ni principio ni fin. Dios siempre ha existido. Debemos de entender este punto. Para que algo exista, tiene que estar dentro del tiempo. Y Dios está por encima del tiempo. Dios es la causa del tiempo. Entonces Dios no existe. Dios es. ¿Se entiende? Dios nunca empezó a vivir. Dios siempre ha vivido. Dios siempre ha existido, mejor dicho. No entendemos esto con nuestra mente porque nuestra mente es finita. Es imposible que yo pueda comprender el poder infinito de Dios en algo finito. O sea, mi vida carece de infinidad. Mi vida está limitada por tiempo y espacio. Yo nazco y muero en un tiempo. Hay un tiempo. Dios no tiene ese tiempo. Dios es. Y es imposible que yo pueda comprender todo esto con esta cabecita. ¿Se entiende? Yo debo de razonar, caer en ese punto para poder comprender mejor a Dios. Ahora, como Dios es, para Él no existe justamente ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios vive en un eterno presente. Es por eso que Dios está encima por el tiempo, y podemos ver lo que dice Hebreos 13:8. ¿Qué dice? Dice Jesucristo, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hasta que toda esta creación, en un momento que Él ya termine, culmine. ¿Por qué? Porque es creación. Él continúa existiendo, porque Él es Dios. Trasciende nuestro entendimiento.
trasciende nuestro conocimiento, va mucho más allá. Él trasciende a la creación, porque Él no es una creación, ¿se entiende? Dios rige y gobierna aplicando todos sus atributos simultáneamente. Esto es lo que habíamos hablado hoy. Cuando Dios imparte justicia, Dios está impartiendo justicia conforme a su santidad, conforme a su amor, conforme a su fidelidad, porque después, ¿cuáles otros atributos hay? Dios es, por ejemplo, trinario, Dios es 3 personas, eso lo vamos a ver más adelante. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es perfecto, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es sabio, y sigue. Sus atributos son impresionantes, la cantidad de atributos, porque justamente es Dios. Debemos entender que Él es Dios. Hay cosas que no las vamos a entender. Yo quiero que sepan eso. Vamos a sufrir. Quien te dice que no vas a sufrir te está mintiendo. La palabra de Dios habla que Dios permite el sufrimiento, no que Dios es la causa del sufrimiento. Dios no es la causa del sufrimiento. Dios lo permite. ¿Por qué se permite? Porque al hombre, justamente al hombre que tiene conciencia del bien y del mal, le permite tomar decisiones. ¿Está bien? Yo no voy a hablar de libre albedrío o libre voluntad, tampoco es el tema para esto, pero Dios le da la capacidad al hombre de tomar decisiones, buenas o malas. Siempre va a elegir o entre la gloria de Dios, su palabra, o entre el pecado. Según a quien ame más, de ahí recaen sus decisiones. Como Dios ha otorgado eso al hombre, hay consecuencias que se dan en la creación, y viene el sufrimiento a causa de esa cierta libertad, entre comillas, vamos a dejarlo ahí, que el hombre tiene. ¿Está bien? Es necesario que el hombre sufra para que se vuelque a Dios. Generalmente cuando nosotros estamos cómodos y está todo lindo y está todo bien y no tenemos problema con la economía, no tenemos problema con nada, es cuando nos olvidamos de Dios. Creemos que todo surge de nosotros, y como todo surge de nosotros, ¿qué pasa? Nos volvemos, ¿qué cosa? Egocéntricos. Creemos que todo surge, va y viene por nosotros. Y es Dios bendiciéndonos y dándonos el sustento diario. Es Dios solventando y sustentando nuestras vidas. Y Dios nos tiene que mover siempre el piso, o más bien Dios siempre tiene que permitir que se nos mueva el piso para que nosotros volvamos a sus pensamientos, para que nos encaminemos en sus caminos. ¿Se entiende? Puedo errar, ojo con lo que digo, puedo errar, pero corroboren todo lo que yo digo con la Biblia. Asentamos algunos puntos, algunos pasajes para que nos quede claro esto. Dios que dijo de sí mismo en la palabra. Vamos a leer Isaías, casi todo Isaías. Dice Isaías 44:6, dice: fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Nosotros no adoramos otros dioses. Nosotros adoramos al único Dios. Los cristianos bíblicos adoran solamente al único Dios, el Creador. Bien. Después podemos decir justamente el atributo que tiene, que es trinario. Son 3 personas en uno, pero eso no es el tema para ahora. Dice, fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:8. No hay Dios sino yo. ¿Quién dice? Dios. Isaías 45:5. ¿Qué dice Isaías 45? Dice, no hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. ¿Qué dice Isaías 46:9? No hay otro Dios y nada hay semejante a mí. O sea, no hay nada que sea igual a mí. Él es único. Dios es único. Isaías 43:11, que dice, fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. No se trata de la estampita, del santo, de la estatuita. No hay nada que salve fuera de Él. Él otorga la salvación y no es al revés. Él otorga la salvación. Jesucristo orando dijo en Juan 17:3, ¿qué dijo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
hablándose del mismo, ¿a quién has enviado? Por quien nosotros recibimos salvación, por quien nosotros podemos comprender a Dios es por Cristo mismo, justamente por Jesucristo. El centro de la Biblia se centra en la persona de Cristo. Entonces debemos de buscar al Señor Jesús, a Cristo. Él pagó nuestros pecados, Él hizo el sacrificio adecuado por nosotros y gracias a Él nosotros tenemos acceso justamente al Creador, al Padre. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí, comparte este video y comparte el resto también. Dios te bendiga grandemente. Nos veremos en la próxima. Chao, chao.